Señor de señores. Amén. Señor, queremos decirte que te amamos, Amén. que te adoramos, Amén. que tú eres real para nosotros, Amén, Señor. que tú eres bueno, justo, Amén. santo, Amén. verdadero, Señor. Amén. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Amén. porque tú nos compraste de toda lengua, tribu y nación. Amén. Por eso permítenos meditar día y noche en tu palabra, Amén. estar estructurados en la solidez del mensaje de la obra. Amén. Gracias, Señor, Amén. por habernos enviado, Dios Todopoderoso, Amén. tu palabra a través de los profetas. Amén. Estamos profundamente contentos, Señor, Amén. Gracias. y queremos decirte que te amamos, Amén. que somos tuyos. Amén. Sea que vivamos o sea que muramos, Amén. podemos decir que somos tuyos. Amén. Aleluya. Padre, gracias por los problemas, Amén. porque a través de ellos nos estás formando, Amén. nos estás edificando, Amén. conforme a la medida de la estatura de un varón perfecto. Amén. Porque es allí, Señor, donde queremos llegar. Amén. Alabado seas, Amén. bendito seas, Rey de Reyes Amén. y Señor de Señores. Amén. Te glorificamos en esta hora, Amén. en el nombre que es sobre todo nombre, Amén. en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra, capítulo 4 de Mateo. Amén. Amén. Mateo capítulo 4. Muy bien. Sabemos que el libro de Mateo se le llama, es el primer evangelio, el primero de las buenas noticias. Sabemos que Mateo antes de ser llamado Mateo se llamaba Leví, era un publicano. Sabemos, hemos explicado muchas veces lo que era un publicano, Amén. alguien que cobraba impuestos para su nación de parte de Roma, Amén. siendo judío. Amén. Este evangelio tiene varias cosas en particular, Mateo. Es el evangelio que presenta a Cristo como hijo de Abraham y como hijo de David. Amén. Amén. Sí, amén. Ese evangelio es el único evangelio, ¿sí? En donde Jesús habla del trono de su gloria. El trono de su gloria. Amén. Solo en este libro a Jerusalén se le llama la Santa Ciudad. Solo en este libro a Jerusalén se le llama la Santa Ciudad y la ciudad del gran rey. Amén. La palabra hijo de David es mencionada 7 veces en el libro de Mateo. Un libro bien interesante. Ponte de pie. Vamos a leer la Biblia. Entonces vamos a ir sin más preámbulos al libro de Mateo, capítulo 4. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Amén. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Podemos sentarnos. Quiero traer un mensaje sencillo, pero muy provechoso para nosotros en esta noche. Amén. Y quiero titular este mensaje, La tentación del Señor Jesús. Amén. La tentación del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo quiero leer otra cita de contexto. Amén. Para poder comprender esto. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo 6, ahí mismo adelantico nomás. Sí, amén. Mateo 6, verso 13. Yo he hablado sobre esta cita Amén. y he mostrado cómo la traducción al español de la Reina Valera está un poco mal. Amén. Ahí dice, y no nos metas en tentación, Sí, amén. mas líbranos del mal, pero en la traducción original, en el griego, yo expliqué esto Sí, muy bien, amén. Amén. es, y no nos dejes caer en tentación, Amén. Amén. porque Dios no nos mete en tentación. Amén. Amén. Entonces, miramos algo acá importante dentro de la oración suprema, vamos a decirlo así, Amén. que el mismo Señor Jesús nos enseñó de sus propios labios. Amén. Una de esas 7 peticiones, porque el Padre Nuestro tiene 7 peticiones básicas, Amén. está, y no nos dejes caer en tentación, Amén. líbranos del maligno. Sí, amén. Amén. Y también quiero ir al libro de Santiago un momentito, para hacer una claridad y diferenciar entre lo que es una prueba y lo que es tentación. Amén. Amén. Porque si nosotros no estamos claros frente a esta realidad, podemos tener algunos tropiezos. Amén. En el libro de Santiago, sabemos que el libro de Santiago, ¿quién lo escribió? Santiago. ¿Quién escribió el libro de Santiago? ¿Cuál es Santiago? ¿El apóstol Jacobo. Santiago? El hermano del Señor. Eso, no el apóstol Santiago, el hermano del Señor. Amén. Sabemos que para cuando fue escrito el libro de Santiago, el hermano del Señor, Amén. el apóstol, perdón, Santiago, había muerto. Sí, amén. Tenemos la muerte del apóstol Santiago por allá por Hechos 12. Sí, amén. Este es Jacobo, que es Santiago. Este también es Jacobo, Santiago. Amén. Pero este es el hermano del Señor. Amén. Ojo, este hermano del Señor no era un hermano de papá y mamá, ¿no? Era un hermano solo de su padre adoptivo, José. Amén. Amén. Entonces yo quiero mirar acá una cosa con respecto a algo claro de Dios con respecto a la tentación. Amén. Dice en el verso 13 de Santiago, y lo leo, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. Escucha, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Esto nos va a poner un problema
teológico Tremendo. bastante interesante. Si Sí, ustedes amén. están leyendo la cita, una persona que no se vaya profundo en esto podría fácilmente decir que Jesús no es Dios, porque dice que Dios no puede ser tentado Tremendo, amén. por el mal. Pero nosotros acabamos de leer a Jesús y acabamos de ver a Jesús siendo Tentado. tentado por el diablo. Sí, amén. ¿Cómo es esto? ¿Qué explicación y qué salida teológica podemos dar para esto que nos pone en varias cosas interesantes? Bueno, lo primero que quiero mostrar acá es lo siguiente. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, Amén. pero también es verdadero hombre. Sí, amén. Ojo con esto. Jesucristo, nuestro Señor, es verdadero Dios, Amén. pero también es verdadero hombre. ¿Por qué digo pero también es verdadero hombre? Porque aquí hay un misterio que tenemos que entender rápidamente. Y es el siguiente. La Biblia en Juan 4:24 dice, Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Sí? Si usted lo lee, esa palabra espíritu, dice así, Dios es, y no dice espíritu pequeño. Si alguno quiere mirar ahí su Biblia en Juan 4:24 y corroborar lo que le estoy diciendo, nos está diciendo claramente, si alguno la quiere mirar ahí, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu Y en verdad. y en verdad. Amén. Venga la cita, hermano, Sí, amén. algún hermano que por favor, diligentemente me lea la cita. A ver, amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Ese espíritu, ese Dios de espíritu está con E grande. Sí, amén. O sea, si Dios es espíritu, Dios es el Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia espíritu con E grande es el Espíritu Amén. Santo. Si Dios es espíritu, es un espíritu limpio. Sí, amén. Porque santo significa apartado y limpiado para Servicio. servicio. Bueno, ¿cómo les parece que Jesús es la forma visible de Dios? Amén. Es el tabernáculo Sí, amén. a través del cual Dios puede manifestarse en nosotros. Amén. Jesús es Dios, Sí, amén. pero Jesús es hombre. Sí, amén. Porque la Biblia en Juan 1:18, el primero, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, Amén. fue la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Detalles eso tan profundo. Sí, amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Perfecto. Pero en el versículo 18, yo quisiera que Manuel me leyera Juan 1:18. Nos cuenta un secretico interesante para poder empezar a entender este misterio. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso. Ahora en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne, Eso, observe. y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, Amén. lleno de gracia y de verdad. Eso es. Entonces, el verbo es Dios, Amén. pero el verbo Se hizo se carne. hizo, Sí, amén. ¿qué? Carne. No era carne. Se hizo Amén. carne. Sí, amén. No era carne. Amén. Se hizo Carne. eso. Ahora, era Jesús. Jesús, Sí, es, amén. Jesús es el nombre del Padre Eterno. Amén. Jesús es el nombre de ese Espíritu. Jesús es Dios. Sí, amén. Pero lo que nosotros conocemos como Jesús Cristo, Jesucristo, Dios hecho un hombre, es el cumplimiento de Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Amén. Se hizo como uno de nosotros. Sí, amén. Piensa, qué profundo. Entonces, al hacerse carne, ¿dejó de ser verbo? No. 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 Pero se despojó Sí, amén. de su naturaleza
espiritual, allí divina. Sin embargo, seguía siendo ¿qué? Dios. Amén. Pero ahora era verdadero Dios y verdadero. Hombre. Es allí cuando a ese hombre, a ese tabernáculo, Amén. el Espíritu lo lleva a ¿dónde? Al desierto. Amén. Amén. La Biblia dice, para ser tentado. Amén. Para ser tentado como hombre. Amén. Porque como Dios podía ser tentado. Amén. Porque Santiago nos está poniendo una disyuntiva. Dice que Dios no puede ser tentado. Amén. Amén. Ni Él tienta a nadie. Amén. Mire, 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 qué Gloria a tremendo. Dios, sí, Señor. ¿Dios tienta? No. ¿Dios prueba? Amén. Amén. ¿Quién tienta entonces? Satanás. Cuando Dios quiere que alguien sea tentado, le suelta el perrito. Sí, amén. A Satanás. Amén. Vamos a mirar eso. ¿Por qué es tan importante explicar esto? Para explicar la tentación del Señor Amén. Jesús. Amén. Nosotros tenemos que saber que en la tentación del Señor Jesús hay muchas enseñanzas profundas para nosotros. Amén. Ahora, el Señor Jesús fue probado en muchas cosas, Sí, amén. Amén. pero también fue tentado en otras. Amén. Amén. Y es diferente tentación y prueba. Amén. Amén. Vamos a verlo allí mismo en Santiago. Acabamos de ver en Santiago 1.13, que quiero volverlo a leer. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ese es el proceso de la formación del Sí, pecado. amén. Tentado de su propia concupiscencia, eso da a luz al pecado. Cuando el pecado es ejecutado, da luz Luz a la muerte. Amén. Estos son los nacimientos de muerte. Amén. Vamos mirando cómo nos va colocando Dios las cosas. Amén. Amén. Pero ahí atrásito en el mismo Santiago, observen bien, voy a leer Santiago 1.3. Dice, hermanos, 1.2, perdón, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. ¿Yo? Amén. La Biblia nos invita a tener gozo en la prueba. Amén. Amén. Pero la Biblia mismo dice, líbranos Amén. de caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. O sea, para la Biblia no es lo más interesante que usted sea tentado. Ahora usted va a ser tentado. Sí, amén. Yo voy a ser tentado. Amén. Pero la tentación viene de nuestra propia concupiscencia y de Satanás. Sí, amén. Amén. Mientras que la prueba viene directamente de Dios. Amén. 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 Y la Biblia nos invita a estar gozosos en medio De la de prueba. la prueba. Mire que lo pluraliza, diversas Pruebas. pruebas. ¿Tenemos eso claro? Amén. Amén. Volvemos entonces a Mateo 4.1 para mirar cómo se desarrolla esta escena. Es bastante interesante de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dejar muchas enseñanzas. Amén. Bastante interesantes. Gloria a Dios. Amén. Mateo 4.1 dice acá: entonces Jesús fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu. Eso. Quiero hacerle ver quién llevó a Jesús al Espíritu, al desierto. Amén. El Espíritu. Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Con el grande. Sí, amén. El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Jesús no es el Espíritu Santo? Sí, pero recuerden que Él se había despojado de su naturaleza divina. Sí, Fue amén. llevado por el Espíritu al desierto. Pero Él ya había recuperado de esa naturaleza divina, porque observa un detalle ahí importante. Él ya había acababa de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. 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 Pero ahora tenía que ser ¿qué? Tentado. Amén. ¿Qué parte de Jesús tenía que ser su naturaleza humana? Amén. Amén. No su naturaleza divina. Sí, amén. Amén. Vamos a entender. Amén. Amén.
Bien, entonces observe, fue llevado por el Espíritu al desierto para algo, fue llevado para algo. Ahí no nos explica por qué fue llevado, nos explica para qué fue llevado. Sí, amén. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser Tentado. tentado por... El diablo. Qué interesante. Amén. Qué bonito se pone esto. Sí, amén. Dice acá, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Aquí viene algo bien profundo, y es que yo quiero que observes que el diablo, Satanás, no tentó a Jesús antes de haber ayunado, Amén. Amén. sino que fue Pues, después. Quiero hacerle ver un detalle que casi nunca se dice, pero que tiene una razón profunda de ser. ¿Qué es ayunar? La palabra ayunar viene de abstenerse de algo. amén. Hay diferentes tipos de ayuno. La gente solo relaciona el ayuno con la comida. Ayuno, dejar de comer. Bueno, ese es un tipo de ayuno. Amén. Pero hay otros ayunos, como silencio, como ayuno sexual. Amén. Fíjate, cuando vamos a tomar Santa Cena, nosotros entramos en un ayuno sexual de 3 días. Sí, amén. Toca a su esposa. Cuando Josué iba a tomar la tierra prometida, les dijo a sus hombres, no entren en sus mujeres Sí, amén. por 3 días. Amén. Observa, ve, hay diferentes tipos de ayuno. Amén. Imagínate, quiero que veas este detalle. Cuando Jesús se va al desierto, está solo, por lo tanto tiene un ayuno de silencio. ¿Listo? Cuando Jesús se va al desierto, bueno, sabemos que Jesús no era casado, Sí, amén. vivía en permanente ayuno sexual. Amén. Y cuando se va al desierto, Jesús empieza a combatir, voy a decir aquí un secreto, su debilidad como humano. Porque el profeta de Dios nos enseñó que todo ser humano, todos, Amén. tiene que tener una debilidad. No es pecado, una debilidad no es pecado. Sí, amén. Pero todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene que tener por lo menos una debilidad Amén. como humano. El profeta dijo que la debilidad de Jesús como humano era comer. Sí, amén. ¿De dónde sacó eso el profeta? En la Biblia. El mismo Jesús, cuando está hablando de Juan el Bautista, dijo, viene Juan, que ni come ni bebe, y lo llaman de todo. Y ven el Hijo del Hombre, que come y bebe. Yo sí como. Tremendo. ¿Capta usted? Sí, amén. Amén. Pues tan tremendo es esto que cuando Jesús de Nazaret resucita, aún resucitado, lo primero que pide es que si no tienen algo que Sí, comer, amén. Amén. dígame si el Señor pensaba en eso. Tremendo. Cuando se ve a sus hijitos, hijitos, ¿y ustedes tienen algo que comer también? Sí, amén. O sea, le interesaba tanto a él que también proveía a los otros. Amén. Es un detalle importante para tener en cuenta. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús allí en el desierto. Un desierto es algo vacío. Amén. Vaya, ayuno de ruido. ¿Qué ruido va a haber en un desierto? Ayuno de silencio. No solo que no hablen, Amén. escuchar el silencio. Ayuno de comida. Ayuno de todo. Amén. Entonces es por eso importante frenar acá y decir, miren qué importante dice. ¿Qué tuvo? Hambre. ¿Dice que tuvo deseo sexual? ¿Qué tuvo en ese momento Jesús? Hambre. ¿Usted sabe que Jesús fue tentado sexualmente? Sí, amén. La Biblia dice en otra parte que Jesús fue tentado en todo. Amén. El profeta lo dice claramente que Jesús fue tentado a tomar alcohol. Tremendo. Amén. No lo tomó. Fue tentado por mujeres. Amén. Cayó. Fue tentado, pero siempre venció. Sí, amén. Fue tentado en todo. Amén. Amén.
Pero aquí vemos que aparece justamente su debilidad frente a semejante ayuno. Dice, tuvo que... Hambre. Quiero que usted vea bien eso de tuvo hambre. Porque después del tuvo hambre, punto, hay un detalle importantísimo. Es ahí donde aparece el tentador. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Quiero mostrarle ese orden tan magistral que pone Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo. Y vino a él el tentador. Sí, amén. No fue antes de haber ayunado y no fue antes de haber tenido hambre. Tremendo. Amén. Acá les voy a enseñar un secreto importante de esas personas que se ponen a ayunar 30 y 40 días y vienen a ellos los espíritus seductores Amén. y se les meten porque nadie les dio la orden de que hicieran eso. Sí, amén. No debe hacer un ayuno de más de 3 días. No hay orden bíblica para eso. Amén. ¿Capta? Amén. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús ayunó 40 días? Porque dice 40 días y 40 noches. Sí, amén. Ahí también hay un detalle que no debemos pasar en cuenta. Porque en la Biblia, el número 40, desde tiempos inmemoriales, significa juicio Sí, amén. divino. Amén. Amén. Juicio divino. Entonces observamos, como recuerda el diluvio, Amén. 40 días, 40 noches. Recuerda el castigo sobre Israel por haber escuchado el reporte de los 10 espías. 40 años en el desierto. Sí, amén. Amén. ¿Ves? Y ahora entonces Jesús de Nazaret estaba ayunando estos 40 días. Es importante tener eso en cuenta. ¿Ven? Amén. Como siendo el antitipo de todos esos 40. Para Amén. venir a quitar juicio. Amén. Amén. Por eso cumple el tiempo de juicio, que es 40. Sí, amén. Y es allí entonces que viene el tentador. Amén. El Amén. tentador se acerca a él. ¿Ok? Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Adiós. Y le dijo, ahora acá va a pasar algo muy glorioso que la gente normalmente no lo relaciona con esto, pero yo voy a hacer una relación directa por inspiración divina. Sí, amén. Aquí está hablando el tentador con Jesús, Sí, amén. que es un varón. Amén. No solo es un varón, es el postrer Adán. Amén. Amén. Aquí la escena va a cambiar, Amén. porque aquí comienza Dios a devolver al ser humano al Edén. Amén. Amén. El mismo tentador en Génesis 3 se le acercó, pero a A una la mujer, mujer. Amén. al subproducto, Sí, amén. a quien podía ser engañada. Amén. No Adán, Sí, amén. sino la varona. Amén. No el varón, sino la varona. Amén. ¿Y quién habló primero allá? Satanás. Amén. Porque Dios ha dicho. Amén. Tremendo. Mire que él no cambia. Aquí él, pero el de la casa estaba acercando, era delante del Dios de la gloria. Amén. El varón. ¿Capta la evolución de la escena? Sí, amén. Amén. Qué interesante. Gloria a Dios. Entonces dice y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Amén. Bueno, esto les va a gustar, nunca ha sido tocado, nunca, simplemente el Señor me lo regaló y se lo voy a regalar en vivo y en directo. Le hizo exactamente la misma invitación que Eva, le dijo, oye, come. De comer. Sí, amén. Solo que allá era una transgresión sexual, Sí, amén. y acá era comida física, Amén. pero para el resumen era come. Amén. Para el resumen era satisface una necesidad que tienes, porque Jesús tenía que, Amén. y le estaba diciendo de una forma muy sutil, si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos saben que Satanás cree en Dios? Amén. Pero Satanás no pudo creer en Dios hecho hombre.
Ese era el problema. Satanás no puede vencer el velo. Amén. Dios es espíritu. Amén. Pero Dios hecho hombre también es verdadero hombre. La Biblia dice que Satanás cree y tiembla. Sí, amén. Pero aquí Satanás estaba frente a un hombre en el cual, cuando el profeta lo explica, dice, Satanás no estaba seguro que él era el hijo de Dios. Él no estaba seguro. Amén. Dios, si tú eres el hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Amén. Mire lo profundo. Acá hay algo bien de fondo para ver. Y que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Fíjense cómo se lo digo. No os conviértelas en pan. Di que estas piedras. O sea, él, Satanás, invitó a Jesús a usar la palabra hablada, Sí, amén. mal usada. Sí, amén. Porque Satanás sabía que en el futuro alguien, al final de los días, iba a usar la palabra hablada, no dirigido por Satanás, sino dirigido por Dios. Amén. Amén. Satanás sabía con qué se estaba metiendo, era un ataque directo al mensaje, Amén. a la palabra hablada. Porque la palabra hablada es la simiente Original. original. Amén. Entonces le estaba diciendo, di que estas piedras, habla la palabra, se conviertan. ¿En qué? En pan. En pan. ¿Te has puesto a pensar en esa tentación tan profunda? Jesús estaba aguijoneado por una necesidad mayor. Es más, les voy a decir algo. No existe mayor necesidad para el ser humano que la comida. Es decir, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es padecer de hambre. Amén. Lo dice el profeta, lo dicen los científicos, lo dicen los médicos y es así de claro. Amén. Se puede vivir sin ropa. Mira a ver cómo hace, cómo se cubre medio con algo. Pero sin comida no puedes vivir. Sí, amén. O sea que esto es un asunto vital. Amén. Miren acá. Vital. Amén. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Amén. Parecía simple, ¿cierto? Jesús podía hacer eso. Amén. ¿Por qué no lo hizo? Por varias razones. La primera es que al hacerlo estaría utilizando la palabra hablada en obediencia a Satanás. Amén. Como cuando alguien te reta muy astutamente, tú sabes hacer tal cosa, muéstrame, demuéstrame. Sí, amén. Quiere decir que las demostraciones en el cristiano no son muy adecuadas. Amén. Amén. Pero lo que sí es adecuado y perfecto es la demostración del Espíritu. Amén. Poder, como dijo Pablo. Mi evangelio no fue con vana palabrería, sino con demostración de Espíritu y poder. Sí, amén. El hermano Branham dijo, más que demostración de Espíritu, era una acción del Espíritu. Amén. Amén. Entonces vamos viendo cómo haber hecho lo que insinuaba Satanás, primero era obedecerle al diablo. Sí, amén. Y segundo, autosatisfacerse, valerse de la capacidad para hacer algo. Para autosatisfacerse a sí mismo no es exactamente lo más legítimo en la Biblia. Porque vida eterna es vivir para otros. Sí, amén. Podríamos trasladarlo hoy, Satanás es un poco sutil. Y cuando él te enreda en el trabajo, Amén. antes que venir a la casa de Dios, estás cayendo en esa Sí, tentación. amén. Amén. Porque tú no trabajas para nada más, sino para ganar sustento. Sí, amén. Provisión para lo principal.
¿Observas cómo es de Satanás de astuto? Sí, señor. Amén. Muchos cayendo en esa tentación cuando Jesús nos enseñó a vencer. Amén. Amén. ¿Cómo? Lo voy a probar. Que es exactamente lo mismo. Él respondió y dijo, escrito está. Bueno, quiero hacer énfasis en esto. La victoria desde tiempos inmemoriales de todo verdadero creyente está en el escrito. Amén. Está. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso nos lleva a ser bibliocéntricos. Amén. Y nos lleva a ser cristocéntricos. Amén. Amén. Nos lleva a ser sólidos y fundamentalistas. Amén. Amén. Si no somos fundamentalistas, nos van a llevar, nos van a arrastrar con todo viento de doctrina. Amén. Amén. Pero si nosotros estamos fundamentados en el escrito está, siempre vamos a tener victoria. Amén. ¿Lo captamos? Amén. Amén. Entonces mira lo que le dice el Señor, escrito está. Y no solo de pan vivirá el hombre. O sea que el hombre vive de pan. Jesús desechó la importancia del comer aquí, No. Señor. porque ahí está diciendo que el hombre vive de pan. Amén. Entonces está diciendo, solo de pan vivirá. Amén. Mira lo que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Bien puesto es, sencillamente, oye, ¿sabes qué? Es muy importante trabajar para comer. Es muy importante esto, pero es más importante ir a la casa de Dios Amén. a oír la palabra de Dios. Amén. Porque lo uno es importante y lo otro es más importante. Amén. Amén. ¿Sí crees eso? Amén. Pues porque no haces caso. Amén. Amén. Si crees eso, entonces ¿por qué no le das prioridad a lo que le tienes que dar prioridad? Amén. Amén. Todo lo que tú haces acá, todo, aún las cosas importantes y buenas, se van a quedar aquí. Amén. Amén. Pero tu alma, si ha recibido el magnetismo del Espíritu Santo, va a ser volátil en el rapto. Gloria a Dios. Y te vas a levantar por encima de todas las vicisitudes humanas Amén. para realmente Amén. irte en el rapto con el Señor. Amén. La pregunta es, ¿la música que tú escuchas es para irte en el rapto o para quedarte acá? Amén. Está bien, ponerse romántico un poquito, el otro aquí, pero si todo es eso y no escuchas del Señor, Amén. Amén. no le das gloria a Jesús, Amén. Amén. pues vas a vivir solo en la Sí, casa. amén. Está bien estar enterado qué pasa acá, pero es más importante saber qué pasa en el Sí, reino. amén. Amén. Dios quiere en nosotros un balance, Amén. un equilibrio, Sí, amén. algo que nos lleve a tener una victoria definitiva. Gloria a Dios. Entonces vemos que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero hacer énfasis aquí en una palabra de esa oración, y es toda. Sí, amén. El Señor no nos está diciendo acá que el hombre vive de la palabra de Dios, sino de toda Amén. la palabra. Sí, ¿Que amén. sale de qué? En la boca de Dios. ¿Y qué es la boca de Dios? Profeta. Amén. Porque la boca de Dios en la Biblia son los profetas. Sí, amén. Amén. Porque según Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que no lo revele primero a sus siervos, los profetas. Amén. Correcto. Mira qué profundo nos está colocando aquí Dios esto. Amén. Amén. Porque nos está cimentando sobre algo muy sólido y es volver a la palabra. Sí, amén. Y volver a la palabra es volver al espíritu profético. Amén. Porque lo que diferencia la palabra de todos los otros libros sagrados de la tierra
es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor, así es. Ojo con eso es demasiado importante. Más de lo que a veces pensamos. Amén. Entonces, toda palabra, no la que nos parezca. Amén. No le quito a esto, no, esto se lo quito, esto no me conviene. O que las mujeres se deben vestir correctamente. Amén. No, eso era en ese tiempo que hacía tanto calor, entonces tenían que. Pero ahora con tanto frío hay que. No, la Biblia dice abominación delante de Jehová que una mujer se vista como un hombre. Amén. Que un hombre se vista como una mujer. Amén. Y el pantalón es vestidura de hombre. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Así es. Así que le vamos a llamar a lo blanco blanco Amén. Así es. y a lo negro negro Amén. para podernos llamar cristianos. Amén. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Amén. Cristo es la unción. Amén. Tenemos que estar bajo la unción. Amén. Ahora vamos a ver eso. Ahora la unción correcta del Espíritu siempre nos va a llevar al escrito está. Amén. Porque el Espíritu y la palabra son una y la misma. Amén. Así es. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad. Mire qué interesante. Desde ese tiempo ya Satanás tenía ganas de llevarlo a la santa ciudad. Amén. Porque aquí ellos le crucificaron. Amén. Sí, amén. Entonces, ya desde esos tiempitos, desde el inicio, Satanás quería llevarlo allá. Amén. Por eso depende en qué espíritu va usted a la santa ciudad. Amén. 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 Bueno, dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Pináculo del templo, la parte más alta del templo. Amén. Eso sí, sobre el pináculo del templo. ¿En dónde? En la santa ciudad. Amén. ¿En dónde? En el lugar más santo de la santa ciudad. Sí, amén. Amén. ¿Qué santurrón es Satanás? Amén. ¿Qué religioso es Satanás? Amén. 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 Ojo, porque Satanás se vale de lo santo Sí, amén. para cambiarlo por santurronería. Sí, amén. La Biblia no nos está diciendo que es la santa ciudad y que es el pináculo del templo para que lo pasemos por alto, Amén. Amén. sino para que nos demos cuenta que donde más tentación puede haber Amén. es con las cosas Amén. sagradas. Amén. 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 Ojo, querido amigo y amiga. Sí, amén. De tal manera, y mira lo que dice, y le dijo. Entonces, el primer escenario de la tentación de Jesús, quiero hacerle ver que la tentación de Jesús no fue solo en el desierto, Amén. fue en tres escenarios distintos. Amén. Amén. El primero, escúcheme, el primero fue en el desierto. Sí, amén. Amén. Yo estuve en ese desierto el año pasado, vi el desierto donde Jesús fue tentado. Pero luego también estuve allá en Jerusalén y en la pared que queda del templo. Pero eso fue en el pináculo del templo. El segundo escenario, mire que mire como Satanás también, de astuto, él lo lleva allí y ahora le suelta y le dijo. Amén. O sea, esta es otra palabra del diablo en otro contexto diferente. Amén. Amén. Bueno, quiero que lo pienses. Lo colocó en el pináculo del templo. Ahora, eso era ya el templo físico. Trasládelo ahora a esto. Míreme aquí, míreme. Esto lo va a sorprender y le va a gustar. Esta es la parte que más le va a gustar. Esto no es el templo o la casa de Dios. Amén. Amén. Individual y particular y también colectivo. Porque Amén. aquí dice 7 edades de la iglesia, eso es colectivo. Amén. Pero aquí estas son las virtudes que cada persona individual debe tener para la estatura de un hombre Amén. perfecto. Amén. Un día he predicado algo importante es esto. Entonces, si esta es la casa de Dios, este es el pináculo del templo.
Y este es el desierto. Amén. La tentación comenzó acá. Amén. Pero luego lo puso acá en el pináculo del templo. Amén. Amén. Señor, amén. Y le metió un pensamiento o una tentación peligrosísima y apóstata. Amén. Está arriba en el pináculo del templo. Amén. Y miremos lo que le dijo. Amén. 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 Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, de nuevo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, ahora lo van a ver claro y les va a gustar como nunca. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. 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 ¿Qué terrible es? Amén. Hay varias cosas para anotar acá. La primera, entonces, ahora trasladarlo a lo espiritual. Amén. O has avanzado todo esto. Ya estás por acá en el pináculo del templo. Y lo primero que el diablo te dice es, devuélvete, échate Amén. abajo. Amén. Porque a sus ángeles Tremendo. te mandará que te sostengan. Amén. Amén. Entonces, tranquilo, no importa. Después de haber conocido el mensaje, no tiene ningún problema si vas a una iglesia luterana. Oh, Dios. No hay problema que vayas a una pentecostal. Sus ángeles, mira. No hay nada si vas a una bautista. Amén. Amén. Todo está bien. Pero el Señor ya nos ha sacado de esas denominaciones. Amén. Porque la salvación no depende de que seas pentecostal o luterano o bautista.